Quin luxe de vesprada, qué lujo de tarde, y más ahora ya con el invitado que nos visita aquí en la 99.9, Carlos Tarque. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, y nosotros también encantados de que estés aquí con nosotros. Pues imagínate. Entonces, muy bien, pues ya todo perfecto. Claro, sí, ¿qué más? Eso ya es mucho, ¿eh? Eso ya es una barbaridad, ¿eh? Para los tiempos que corren. Pásate todas las tardes. Pues claro, exacto. Todas las tardes te pasas por que aquí. me vengo, sin lo que haga falta. Y lo que haga falta. Bueno, también nos acompaña en el estudio 1 de la 99.9 nuestro colaborador musical del programa, Ricky. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nuestra Ana Elba Hernández, presentadora del Festival Survivors. Aquí en la 99.9. Evidentemente teníamos muchas ganas de conocer, de que estuviera aquí con nosotros Carlos Tarque. Nos va a contar muchísimas cosas, muchas, pero sobre todo de tu disco. Claro. Tu primer disco en solitario. Eso es. Tarque. Eso es. Pues ¿empiezo ya? Empieza ya. Me encanta. Acabo de sacar un disco. Ya sabes que yo canto en M-Clan, pero ahora hemos hecho un parón de 2 años. Para darnos un poquito de aire, y en este parón yo he aprovechado para sacar un disco en solitario que venía ya rondándome la cabeza hace algún tiempo, y acaba de salir la semana pasada, justo el viernes 5, hace 2 semanas salió a la venta. Y bueno, ayer tuvimos una noticia que está en el número 2 de venta. Es un disco de rock puro, que es una buena noticia, dejaremos que suenen algunas canciones, y estoy muy contento de... Escúchame, en el número 2 de ventas, una notición. Sí, no es una maravilla. Sobre todo, y ya lo digo que es bueno, es una gran noticia para mí, pero también creo que es una buena noticia para el rock y para la música un poco, entre comillas, alternativa, que no está predestinada a sonar en las radios comerciales, etcétera, simplemente cuenta con el apoyo de medios como el vuestro y de la pequeña promoción que hacemos, y bueno, y del trabajo que le estamos poniendo y del trabajo que hay dentro del disco, ¿no? Pero también es una pequeña demostración de que no todo tiene por qué pasar por los canales que se supone que tiene que pasar. Afortunadamente, claro. Así que doblemente contento. Yo tengo que decir que desde luego el disco no me ha sorprendido, porque yo sigo a Carlos en toda su trayectoria, ¿no? En M-Clan, pero para mí creo que es una de las mejores voces para el rock que hay en este país. Y no me ha sorprendido porque conozco sus gustos musicales, y yo esperaba un disco cuando él dijo voy a sacar un disco en solitario. Me esperaba exactamente lo que es Tarque. Bien. Y eso mola, porque es un disco muy guitarrero. Es cierto que no estamos inventando nada. Lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo es, bueno, pues disfrutar y sacar la música que llevo dentro, la música con la que crecí, la música que me conecta con el chaval que descubrió el rock and roll con 12 o 13 años y que sintió algo especial. ¿Qué fue lo que te hizo? Bueno, a mí siempre me ha gustado la música, y en aquellos tiempos la radio, ¿no? Porque ahora ya todo se descubre a través de redes y de historias, pero por aquel entonces era los 2 canales que había de televisión, que creo que era uno cuando yo era pequeño. Sí. Y luego la radio, la escuchábamos. Y luego la radio, claro. Pero en un momento vi un programa de televisión que se llama Musical Express, de hace muchísimos años, y vi a AC/DC en directo con Bon Scott cantando Highway to Hell. Claro. Y ya fue one way ticket. Dije, ya no hay regreso, ¿no? ¿A quién no rompe eso? Pero yo tengo que decir que estoy muy ilusionada porque yo he escuchado tu música desde bebé, porque mis padres son fans de ti. Bueno. Y cuando he dicho esta tarde voy a ver a Tarque, va a estar en la radio, mi madre se ha vuelto loca. Escucha, ¿cómo mola eso, ¿no? Sí. ¿Cómo mola el poder escuchar estas cosas? Mola, y a la vez no mola, porque tiene que decir que eres un puto viejo. No. A mí me hace mucha ilusión. Es un poco vertiginoso mirar atrás y ver que llevas tantos años haciendo lo que te gusta, y bueno, y que la gente conecte con tu música y que te digan eso. Pues yo me llamo Carolina por tu canción. Es que eso es alucinante. Yo jamás pensé cuando estaba escribiendo esa canción que podía pasar algo así. Y sí que a mí me ha pasado con otros artistas, entonces más o menos entiendo Mi gato se llama Dylan, o sea que fíjate, y será por algo también, claro. Será. Hostia, una maravilla. Pues yo la verdad que estoy muy contento con esto, o sea que sí, que mola mogollón. Aparte el disco parece que está grabado, tiene un sonido de directo, es decir, creo que es la formación de trío. Yo tengo un amigo que está grabado con un power trío, ¿no? Un power trío de 4, un trío de 4. Sí, es un trío y yo cantando, o sea que en realidad el trío de instrumentos son 3, bajo, batería y guitarra. Es un formato muy clásico, muy contundente, porque lo bueno que tiene un trío es que
y no me malinterpretéis, que ya se os han puesto los ojos, es el hecho de que, bueno, pues de que suena todo lo que sacas lo puedes sacar a tope, porque hay una guitarra, un bajo y una batería, o sea, nada se tapa, no hay nada que tape, no hay dos guitarras peleándose. No hay que ir dejándose espacios. Efectivamente, no hay dos guitarristas a los que mandar Yo tengo un buen amigo que dice que eso, que un trío es muy difícil llegar a sonar bien, pero que cuando suenas no hay nada más potente que eso. Lo que precisa un trío, y esto no va para echarme flores yo, sino los músicos de la banda, es que tienen que tocar muy bien, porque también es cierto que se escucha todo, ¿no? Esto es como muy claro y muy concreto todo. A mí me encanta hacer el disco así. Abusamos de este criterio un poco de los 70, de trío de rock muy puro, casi rudimentario, y yo creo que en el disco se escucha, ¿no? Hay de hecho un detalle incluso en un solo de guitarra, que cuando deja a Carlos Raya de tocar para hacer el solo, deja de oírse una guitarra que haga debajo una rítmica, y eso es... Sí, eso pasa en varios temas. Eso era mola. lo que intentamos un poco buscar, como los Free, como estas bandas de los años 70, que decías tú, es que parece que está todo desnudo, y eso también tiene un encanto, ¿no? Es una cosa como casi minimalista. Bueno, evidentemente 10 temas, Sí. que les va a encantar, bueno, a todo el mundo, pero evidentemente a los fans del rock, Sí. el rock, bueno, rockero de sentimiento. Sí, bueno, eso ya es... Y de pasión. Todo el que conoce a M-Clan sabe que venimos un poco de esa música, ¿no? Como tú bien decías antes, no vamos a hacer nada, no nos saldría a hacer otro tipo de música, ¿no? Es cierto que en este disco pues se ha endurecido el sonido. A mí venía de hacer un disco con M-Clan que se llamó Delta, que era un disco muy tranquilo, muy country, muy casi acústico, buscando, sí. muy acústico. Digamos que ese era un disco de domingo por la mañana y este es un disco de viernes por la tarde. Bien. Oye, pues está muy bien. Sí, no, Claro, pues sería con bueno. eso creo que Está todos definido, entendemos está lo que... Lo dice todo, ¿no? Sí. ¿Cuándo nace la idea de hacer un disco en solitario? Bueno, hace ya tiempo que me venía, siempre pensé, quiero hacer algo y tal, pero como hace un par de, digamos a principios del 2017, pues empecé a currar ya en los temas, y con Ricardo hablé que nos convenía tener un poquito de... Estábamos un poco como agobiados de tanto gira disco, y con esa presión que al fin y al cabo pues uno vive de la música y tampoco se puede tirar 2 años sin currar, porque Claro. no Claro. hay que llenar la nevera, las cosas como Hay que son, comer, ¿no? hay que comer. Pero sí que tuvimos una época bien y dijimos, bueno, podemos hacer una reserva, una reserva y parar un poco, porque también para hacer algo artístico no es hacer churros, necesitas, ¿sabes? No pues es como... Pero estas paradas también, hay Sí, momentos por en eso. que son hasta necesarias. Sí, no es que era necesaria, y sobre todo pues eso, pues de mucho trabajo. Entonces, yo que venía ya con esta idea, dije, bueno, yo no voy a descansar, voy a currar. Aparte tampoco habría podido hacerlo. Yo más de 2 semanas parado, pues me aburro, ¿no? O sea, quiero decir que al final nos gusta tocar, nos gusta la música. Bueno, pero esto ha sido una parada que... Sí, M-Clan vuelve. M-Clan vuelve, que queda todo el mundo claro, que Eso nos es. están preguntando por nuestro WhatsApp. M-Clan Sí, vuelve. sí, M-Clan vuelve, y aparte que así lo hemos decidido, y yo creo que volverá con más fuerza, porque es cierto que cuando creas hay un espacio Sí, creas que expectación, claro, vuelves ¿no? con más fuerza, Se claro. crea- se Paso crea lo una- hemos hecho. una expectación, y aparte lo que comentamos, pues esa parada, aunque tú no pares, pero bueno, ahora vas Sí. en solitario, pues Sí. inclusive en muchas ocasiones es muy bueno para darte cuenta de muchas cosas y luego salir más, Sí, más bueno, fuerte sí, todavía. así es. Bueno, más fuerte todavía en vuestro caso, claro. Sí. Más luego Tarque ocupa su tiempo también en una banda que se llama Gran Cañón, Sí. que es una banda, Increíble. es una super banda. Sí, es una banda que tengo como por si acaso no sé que había quedado espacio. Tengo otra banda, tengo otra más, pero bueno, saca tiempo. Pero que Gran no. Cañón dice que es para irse de vacaciones gratis. Sí, exactamente. Gran Cañón es una banda que tenemos en Leiva, que en este caso toca la batería en esta banda, Los Cigarros, que son amigos aquí de la ciudad, Sí. Julián Maeso, que es un teclista formidable, y 2 miembros de M-Clan y yo. Entonces hacemos versiones de clásicos también. En realidad somos una orquesta rockera. Y entonces la premisa es cuando ninguno tenemos proyecto ni gira, entonces nos vamos a tocar a garitos de playa, si puede ser. Como mola. O sea, Oye, que también mola mucho, ¿eh? yo Hombre, los vi. claro, Que también la mola movida es mucho. ir a tocar. ¿A quién no le apetece ir a tocar a la playa? Y, ¿sabes? O sea, Claro. es Yo como... los vi en Javier, el Mongo Rock, En el este Mongo año, Rock. y fue lo mejor que hubo en todo el festival. Qué bien. Si es que en Alba Sí. no se pierde nada, No. ¿eh? ¿Eh? Canadá no se pierde nada. Ya te digo, joder, estás en todos lados, en la tripa de tu madre, en el En todos Mongo los Rock. sitios. Increíble. Háblanos de trabajar. Carlos Raya tiene una parte muy importante de este disco también, ¿no? Sí, Carlos Raya, que bueno, sabéis que es el productor guitarrista, él toca con Fito, los Fitipaldis, produce a Fito, produce a Leiva, produce a Los Cigarros. Bueno, esto Es un como, top, es un top. es como una familia también, ¿no? Y Carlos pues me ha ayudado mucho a hacer el disco. Yo le llamé, en cuanto tuve la idea, le llamé y le dije, mira, te necesito, ¿no? Quiero hacer este disco, creo que eres la persona y ¿me ayudas? Sí.
Y bueno, eso ya dije bien, pues ya descansé, ¿no? Porque es cierto que sin él este disco no habría sido posible de esta manera. Él es un enfermo también del rock, ¿no? El Carlos Reyes es un enfermo, pero ya no del rock, de los instrumentos, de la música. Es realmente un genio, ¿no? En el sentido, cuando... Pues estos genios que ves en la tele, tipo Vitelchus, ¿no? Que están ahí como en su laboratorio con su guitarra y digo, tío, para un poco, ¿no? O sea, mira el mundo, mira por la ventana. Decía, creo que era Fito, que decía, si hablas de guitarras, las mejores guitarras de este país las tiene Raya, pero si hablas de baterías, las mejores baterías las tiene Raya. Sí, él es un enfermo de la... Bueno, es un ingeniero de sonido, es también productor, entonces, pues su pasión es la música y ha convertido su pasión en su oficio, y entonces ya cuando es eso, pues imagínate. Vaya tela. De hecho, había sido productor ya de 3 discos. O de M-Clan, sí, de 2. De 1, 2, 3... Sí, creo que para no ver el final, Memoria de para no ver el final, sí, y 2 noches en el Price, que aunque es un disco en directo, lo mezcló él también. Es un disco que suena muy, muy potente. Bueno, este trabajo en Tarque ha sacado varios temas, no solo un hit, ¿no? Sino directamente... Sí, la idea que teníamos... ¿Por qué? Bueno, ya sabéis que normalmente se hace un disco, se saca una canción, ¿no? Como single. Para mi gusto, empieza a ser un poco caduco esta fórmula, porque ahora la velocidad a la que va todo con redes, tú sacas un vídeo, lo pones, lo ves, y mañana y ese mismo día han salido 3 más. Entonces, como que se queda un poco, se pierde un poco, se diluye un poco, a no ser que seas, yo qué sé, no sé, Lady, algo que realmente hace mucho ruido. Entonces creo que en nuestro caso hemos sacado 6, y en vez de hacer un videoclip caro con una sola canción, pues hemos hecho 6 videoclips modestos, tocando en el estudio. Y hemos sacado cada semana, hemos ido lanzando a redes un adelanto del disco para que la gente lo fuera conociendo, y yo creo que ha tenido muy buen efecto, porque al fin y al cabo la gente tiene que conocer el disco. Sí, aparte hoy en día, el día que sale el disco ya lo puedes tener gratis, o sea que ya no se trata de vender y de esperar, porque si no, no se vende, sino de enseñar lo que haces, ¿no? Bueno, pues fíjate, de 10 canciones ya nos hayas presentado 6 antes de salir a la venta, sí. Es decir, que y el sonido en directo, ¿qué directo va a tener este disco? Está muy claro, ¿no? Que va a ser un... Sí, pues exactamente lo mismo que estás oyendo ahí. Un trío conmigo cantando. Vamos a ir a presentarlo a partir del día 2 de noviembre, que empieza la gira en Gijón. Aquí a Valencia venimos el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, a la Sala Moon. Ya me pensaré yo algo. Nos vamos a reír ese día, entonces. Sí. Ese día algo hay que pensar. Sí, he visto 14 de diciembre Alicante también, sí, 26 de enero Castellón. Por la comunidad quería saber. Sí, la comunidad en Castellón todavía la fecha, o sea, no sé si la tienes clara. 26 de enero. 26 de enero. Lo que está bienvenida del año. Sí, es una cosa que todavía está un poco, o sea, a pesar de que la fecha está clara, el espacio el lugar, es lo que no está claro. Y o sea que comunidad valenciana a tope. Vale. Nos encanta. ¿Escuchamos un tema? Escuchamos un tema, porque aparte creo que ahora tenemos tienes la Tengo firma, una firma, ¿no? En la FNAC, ahora a las 7 de la tarde. A las 7. Aparte ha dicho por redes que empieza a las 7 hasta que se vaya el último. Pues entonces... Bueno, pues ahí, lo que haga falta. Yo me quedo allí, vamos, me traen una botella de whisky. Esta noche no hay mascleta nocturna ni nada, ¿no? Para que luego pueda... Efectivamente, el guardia de seguridad saca... Cuando ha oído eso... Qué gota fría, ni qué gota fría. Qué gota fría. Sopa fría. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a escuchar? Mira, pues uno de los temas, el segundo tema de este disco, que es una... ¿Cómo definirías tú? ¿Una oración pagana? Bueno, Ahora y en la hora es una canción, yo lo definiría como un tema oscuro, existencialista, no sé por así decir, pero sí que tiene algo que ver, bueno, es un juego de palabras con el Padre Nuestro, con Ahora y en la hora, ¿no? Tiene un es como una especie de planteamiento de la clásica de quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Tiene un estribillo brutal que acelera el tema y lo ponemos desde el principio y lo escuchamos porque vale mucho la pena. Bueno, Ricky, estás encantado, ¿eh? Guay, tanto. ¿Quién no? Se le nota en al sus lado del almas. maestro que tanto escucho y tanto admiro. Qué portada. Eres tú, ¿verdad? Sí. Lo he notado. ¿En serio? Soy lo que queda de mí. ¡Qué grande! Sí, ¡Qué grande! sí. Bueno, vamos a contar un poquito cómo es la portada, venga. Mira, pues es un esqueleto cantando, como si fuera una radiografía. Es una radiografía. Es una radiografía. Es que es una radiografía. Con una cuchilla que ha sido puesta a posteriori, espero. Sí. En la como puedes garganta. comprobar. De momento, exacto.
Y bueno, pues es su mano, su micro, su cara, y es súper, es como, aquí estoy yo y hasta dentro soy así, ¿sabes? No muestro nada. ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? Bueno, pues básicamente es lo que él dice. Fui a hacerme una radiografía a un sitio y con mi micrófono, y de repente, básicamente porque pensé que era divertido, no le quise dar una lectura, pero luego de ahí han salido varias lecturas. Pues una es que realmente eres tú hasta los huesos, te estás mostrando más allá de la desnudez. Otra lectura es cuando le metimos la cuchilla en la garganta, pues que la voz está rota, que puedes cantar canciones que te hieren, mil cosas, ¿no? Y creo que gráficamente tiene mucha fuerza y básicamente que es que soy yo. Lo que yo oía un poco de la parte de atrás, mira, bebiendo con una copa. En la calavera, pues a mí es que lo hicimos, esos son 2 radiografías pegadas. Ajá. Yo oía un poco de la típica foto de me salgo en la portada del disco porque yo estoy ya muy visto. Y entonces, más que nada es que no me parece muy divertido y muy original salir en una foto de una portada, ya sabemos, no sé. Luego dentro sí hay todo un juego con la radiografía y eso, pero bueno. Has editado vinilo además también, ¿eh? Sí, hemos hecho un montón de copias de vinilo que no sé si son 1000 y pico y están volando. Es que estábamos comentando antes de empezar. Ahora, lo estábamos comentando porque aparte... el vinilo regala el CD también y entonces por un poquito más de pasta tienes un vinilo que tienes la carpeta en grande. Y luego tienes el CD, ¿no? Porque aparte, yo estaba en directo, pero os estaba viendo, ¿no? En el estudio 2, que tenemos una colección de vinilos importante, ¿no? Y has llegado, y ha sido directo. Ha ido directo a ver los vinilos. Claro que sí. Bueno, no se lo ha llevado porque llevaba un poquito de celo alrededor, ha dicho. ¿No? Bueno, hemos encontrado alguna joya por ahí. ¿Hay pandereta esta gira? No, la pandereta. La pandereta para mí es como eso de una extensión de mi cuerpo. Eso de estar más perdido que la pandereta de Tarque, eso va a seguir estando en cualquier escenario. Porque tengo el pulso como para robar panderetas, que eso también es uno. Mira, ya somos 2, ¿no? El tema del pulso. Sí. Es verdad. Bueno, a mí me ha gustado mucho que define un poco el sonido de este disco. En una entrevista él decía que veníamos de hacer discos con una guitarra Fender y un Vox, y este es un disco de Gibson con un Marshall. Yo creo que para los que entienden un poquito de música y de instrumentos, define el sonido del disco. Un poco más hard rockero, ¿no? Guitarra, la Fender Stratocaster y el Vox, pues es un sonido que es muy rockero también, pero quizá tira hacia otro lado, y esto es no hay duda, ¿no? En Gibson y Marshall es hard rock. Correcto. Muy bien, bueno, pues... vamos a despedirnos con un tema... Que ir, que si no llega a las 7 en la FNAC y ya me están diciendo, Alejandro... Vamos a despedir con un tema... Bueno, estaríamos contigo hasta las 8 de la tarde, que estamos en directo, pero claro, tampoco es cuestión... Aquí, tampoco que has quedado que hasta que no firmes el último no... Espero que tengan rotuladores. No te mueves. Miramos con un tema que suena a Hendrix. Sí, el de Lobo Solitario, sin ninguna duda. Bueno, suena... Una canción, es como digamos la balada del disco, la canción más tranquilita, y sí que tiene una intro que nos puede recordar a Hendrix. Sí, cuando llega el estribillo, aparte el flanger de la guitarra, ¿no? Sí, es un homenaje casi a Jimi Hendrix. Qué bueno, sí, no hay que olvidar las raíces y hacer homenajes. Hay gente que no quiere, que le molesta al decir, hostia, se parece a... No tiene por qué parecerse, al revés, ¿no? Muy bien, bueno, pues nos despedimos con este tema. Te damos las gracias. La verdad que ha sido un placer el que nos acompañes unos minutitos esta tarde aquí en Valencia Parla, en el No For Cat. 28 de diciembre. Día de los Inocentes. Salamón, no es una inocentada. Va a estar aquí en Valencia Carlos Tarque. Para vosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo enorme. Gracias, encantado. Hoy, ante ti, me desnuda la verdad. Mis recuerdos son espuma, nada más.